Bienvenidos a esta presentación de Agricultura y Ecosistemas Climáticamente Inteligentes en la optimización de la producción y recuperación de suelos agrícolas en campo invernadero. La tecnología que vamos a describir a continuación se aplica tanto a agricultura intensiva como extensiva y a invernadero. Está patrocinada por las empresas Servicios Biotecnológicos 1242A y Ecotecnología SA, que se unieron y unieron sus productos agrícolas enmarcados dentro de estos conceptos. Sean bienvenidos y comenzamos. Les habla la ingeniero Yaceli Ruiz. Yo soy la gerente técnico encargada de ejecutar este programa o manejo agrícola enmarcada dentro de la agricultura y cultivos climáticamente inteligentes. ¿De dónde o por qué llegamos a este tipo de programa? Este programa es resultado de investigaciones realizados por la Universidad de Carabobo y entes privados a través del Centro de Investigaciones Microbiológicas Aplicadas de la Facultad de Ciencias de la Salud, que desde el 2006 se ha venido trabajando y financiando estudios debido al repunte de enfermedades en los cultivos de hortalizas y cereales, eh, inicialmente los que están ubicados en el lago de Valencia, tanto en Carabobo como Aragua. Y siempre a lo largo de nuestras investigaciones y experiencias, tanto en servicios biotecnológicos 12412A y ecotecnología, los productores tienen las mismas inquietudes, resumidas en tres. ¿Cómo ser más productivo disminuyendo la inversión por hectárea? ¿Cómo controlar la incidencia de plagas y enfermedades hasta que el daño económico sea significante? ¿Cómo mejorar la calidad de mi suelo para evitar su degradación y la pérdida de la rentabilidad de la actividad y de mi unidad de producción? Entonces, para dar respuesta a estas tres interrogantes, se creó este programa que posteriormente y a continuación vamos a describir detalladamente. ¿Qué significa un programa o manejo agronómico enmarcado dentro de la agricultura y ecosistemas climáticamente inteligentes? Estos programas están orientados a brindarle al productor tres grandes objetivos o metas. Primero, aumentar la productividad y los ingresos agrícolas de manera sostenible, incrementar la resiliencia de los cultivos a los efectos del cambio climático y contribuir a atenuar el cambio climático en cuanto sea posible, sobre todo con el control de la emanación de gas, dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno o dinitrógeno. ¿Cómo se aplica un programa de agricultura y ecosistemas climáticamente inteligentes? A través de los siguientes ítems. Primero, la intensificación sostenible de la producción de cultivos exige prácticas agrícolas que hagan uso de semillas de buena calidad y materiales de plantación bien adaptadas. Es decir, debemos usar semillas certificadas y en lo posible que estén adaptadas a los sistemas agroecológicos donde se van a plantar. Cultivar una amplia gama de especies y variedades de cultivo, es decir, hacer énfasis en lo que es rotación de cultivos intercalado o asociación. Ahorita la tendencia es no solamente a rotar, sino a en un mismo cultivo, en el cultivo principal, intercalarlo
con otro cultivo que también tenga interés comercial, quizás no tan acentuado como el primero. También se está proponiendo lo que es la minimización del uso de herbicidas, utilizando cultivos de cobertura que estén asociados al cultivo principal, que no crean una competencia ni nos vayan a perturbar lo que son los rendimientos, pero que impidan que usamos herbicidas y también podamos cosecharlo y tener un ingreso adicional a lo que es nuestro cultivo comercial principal. Control de plagas y enfermedades a través de manejo integrado de plagas. Esto se realiza a través del uso de bioinsumos y si es necesario el uso de agroquímicos en cantidades muy racionales. La adopción de una agricultura de conservación y mecanización sostenible para mantener suelos saludables. La tendencia mundial es hacia la mecanización cero. Ya se ha demostrado que en la medida que los suelos son labrados, su desgaste es mucho mayor. Entonces, la tendencia mundial es a siembra directa, donde la mecanización es prácticamente despreciable. Y la agricultura de conservación, aquí se hace énfasis en sembrar en suelos cubiertos, nunca desnudos. Entonces, generalmente lo que se realiza es que una vez que se haya cosechado, esos restos de cosechas son troceados, dejados sobre el suelo, de tal manera que hay una protección del suelo hacia la radiación solar y su desecación. Esa es la intención de esa cobertura vegetal, que no impide nuestras labores de siembras posteriores. Una gestión eficaz del agua, en la medida de lo posible minimizar la huella hídrica, una gestión sostenible para impulsar en suelos y tierra iniciativas para acumular materia orgánica. En la medida que nosotros acumulemos materia orgánica, en esa medida podemos hacer un secuestro eficaz de los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, de tal manera que nuestro aporte a gases de efecto invernadero como unidad de producción sea lo mínimo posible. Además, eso nos va a ayudar a minimizar el estrés térmico en nuestras unidades de producción. ¿Por qué los manejos agronómicos deben cambiar y ya no funciona como nuestros antecesores cultivaban? Primero, porque hay una degradación de los servicios ecosistémicos que prestan los suelos. Esto significa que se entiende por servicios ecosistémicos producción de alimentos, protección de cultivos, equilibrio de la microbiota, salud de la pirámide de la fauna del suelo, entre otras. Entonces, estos servicios están disminuidos por la degradación que presentan los suelos. Como segundo aspecto, tenemos la afectación de la seguridad alimentaria y la nutrición, motivado a la degradación del suelo y también a los cambios climáticos y a la afectación, sobre todo a nivel del Caribe y de las regiones cercanas al Ecuador, de lo que son los periodos de sequía y lluvia. Ahorita hay una distorsión del periodo de lluvia porque tenemos más periodos secos. Disminución de las precipitaciones y periodos de sequía más frecuentes, lo que yo había indicado anteriormente. Reducción de la capacidad de los suelos de suministrar agua y nutrientes a las plantas. Esta reducción se basa también en el mismo problema de degradación. Por lo tanto, la estructura del suelo como tal también se degrada y por consiguiente la microbiota de los agregados también
se desequilibre y eso evita que pueda almacenar la cantidad de agua y nutrientes que se requiere. Además que debido a la afectación de la microbiota, muchos nutrientes en el suelo son bloqueados porque no hay quien los ayude a metabolizar para suministrárselo a las plantas. En quinto lugar, tenemos disminución abrupta de la diversidad genética por inadecuado manejo de la tierra y el agua. Se estima que el salario contribuye alrededor del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. De allí la necesidad que los manejos agronómicos cambien hacia facilitar un secuestro de este tipo de gases. La meta de la ONU es limitar las emisiones de dióxido de carbono, disminuyéndolas en un 45% para el 2030, es decir, dentro de 10 años, y alcanzar cero neto desde 2050. En el 2050. Esto es válido para todas las actividades productivas, primarias, secundarias, terciarias. Tienen que ir a concentraciones cero de gases de efecto invernadero hacia el 2050. De no existir cambios en las tecnologías de producción y servicios y políticas públicas, para el 2100 la temperatura global habrá aumentado un delta de 30 grados. Es decir, que si el promedio ahorita en Venezuela es de entre 27 y 28 grados centígrados aproximadamente, para el 2100 el promedio de temperatura va a ser de 57 o 58 grados centígrados. A esa temperatura, los cultivos de interés comercial existentes se ven impedidos en su fase reproductiva y por supuesto de llenado de grano o de fruto, y todas las actividades agrícolas tendrán que ser bajo ambientes controlados. Entonces, de allí la preocupación de la ONU y especialmente a través de su organismo que es la FAO, de que todos los manejos agronómicos tiendan a emisión cero de gases de efecto invernadero. En Venezuela ya existe evidencia de estrés térmico en cultivos. Ejemplo, arroz en Portuguesa, con la enfermedad de vainamiento repentino del arroz, frijol en Monagas. Esto implica que se exacerban los ataques de plagas y enfermedades y, por supuesto, hay una caída de los rendimientos. En el año 2019 fue uno de los años más cálidos registrados y los fenómenos meteorológicos extremos golpearon poblaciones de las Bahamas a Mozambique a través de Australia, Europa Occidental y Estados Unidos, según reportes de cambio climático emitido por la ONU en diciembre de 2019. Un caso típico de degradación de suelo lo tenemos, por ejemplo, en Portuguesa. Está extendido en muchos estados del país, pero este ejemplo se realizó en Portuguesa a través de mi incursión en la empresa Tecnoagua. Estuvo a mi cargo llevar y el cargo de mis colegas llevar este estudio. Se hicieron, la FAO tiene una serie de preguntas, ¿verdad?, que se realizan en las unidades de producción cuando se sospecha que hay síndrome de suelo degradado debido a múltiples factores, sobre todo decaimiento en los rendimientos, aumento de enfermedades, etc. Entonces, se les aplica una encuesta a los productores y si responde afirmativamente a 2 o más preguntas, ya se sospecha que sus unidades de producción, los suelos de su unidad de producción, tienen el síndrome de suelo degradado. Este fue un estudio que se hizo en Portuguesa y como podemos ver, de las 8 preguntas que se realizaron, como por ejemplo, ha evidenciado rendimientos decrecientes en sus últimas cosechas, el 85% respondió que sí. Observa estrés hídricos en sus cultivos, el 80% respondió que sí.
ha visto un aumento en la salinidad. Ellos no sabían muy bien a qué nos estábamos refiriendo y respondió afirmativamente el 50%. ¿Tienen sus suelos menos estructura, porosidad y más compactación? El 90% respondió que sí. Como ya vemos, de las 8 preguntas ya hay 4 que están, o 3 en este caso, que está respondida afirmativamente. Entonces, ya aquí se sospecha que hay un problema de síndrome de suelos degradados en las unidades de producción consultadas. Entonces, como evidencia este estudio, más del 80% superan 6 preguntas contestadas en forma afirmativa, lo que se puede decir que en la zona de influencia de este estudio, que fue hacia las zonas de Payara, Turén, Acarigua, se puede evidenciar que hay síndrome del suelo degradado. ¿Cuáles son las características de un suelo degradado? Es un suelo que presenta más compactación, pérdida de la porosidad, tiene un aumento creciente de la resistencia a agroquímicos. Cada vez hay que invertir más en la unidad de producción para ver el efecto en los productos que se aplican. Progresiva bajan los rendimientos, por lo tanto la unidad de producción se hace cada vez menos productiva. Progresivo aumento en ataques de plagas y enfermedades. Esto, por supuesto, provoca que cada ciclo la cosecha sea menor. Progresivo bajo en la disponibilidad y asimilación de nutrientes. Esto es por 2 factores. Primero, porque el carbono media todas las funciones metabólicas en el suelo de asimilación de nutrientes hacia asimilación y liberación de nutrientes hacia las plantas. Cuando hablamos de suelos degradados, estamos hablando de suelos que tienen menos de 1% de materia orgánica. O sea, quiere decir que el carbono es prácticamente despreciable, por lo tanto no hay quien done los electrones para la asimilación y desmovilización de los nutrientes. Y también productos, al menos menos carbono, hay menos organismos benéficos, hay un vacío en los nichos ecológicos y hay menos microbiota que haga este tipo de trabajo. Cambios de pH, estrés hídrico y pérdida de funciones del suelo. Cambios de pH porque podemos tener problemas de pH ácidos o estrés hídrico porque al estar más compactado es un suelo que no tiene capacidad de amortiguar los cambios climáticos. Si llueve se inunda y si hay sequías no tiene forma de almacenar agua. Y eso hace que pierda su función. Porque es importante incorporar la materia orgánica a los suelos. Es vital debido a que de esa forma se produce una captura o secuestro de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el óxido de dinitrógeno o el óxido nitroso y el metano. Esto va a producir que nuestra huella de carbono en las unidades de producción sea cada vez menor. Podemos ingresar a la bolsa de valores de carbono y canjear esa reducción de nuestra huella de carbono por financiamiento, y estamos mitigando o ayudando a mitigar el impacto del cambio climático, debido a que en la medida que haya menor cantidad de emanación de gases de efecto invernadero, pues el problema del cambio climático también se puede ir mitigando paulatinamente.
Adicional, vamos a evitar que en nuestra unidad de producción se crean microclimas que pueden coadyuvar a incrementar el estrés eh, calórico en las plantas, lo que redunda en su productividad. También tenemos que en la medida que secuestramos gases de efecto invernadero a través el secuestro de carbono y la incorporación de materia orgánica, en esa medida el suelo va a tener mayor capacidad de almacenamiento de agua, por lo tanto, nuestra unidad de producción va a tener una mayor resiliencia a la sequía o a las épocas de lluvia. Las épocas de lluvia, ese exceso de agua va a infiltrar perfectamente y no se va a inundar nuestra unidad de producción. Y en sequía, pues la planta tiene mayor tolerancia porque el suelo tiene agua almacenada. Como podemos ver, en la medida que incrementa la materia orgánica, aumenta en litros por hectárea la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Tenemos que con 1% de materia orgánica almacenada en el suelo es capaz de contener 144.000 litros de agua por hectárea. En cambio, si podemos aumentar esa cantidad de carbono orgánico a 4, esa capacidad de almacenamiento aumenta a 576.000 litros por hectárea. En la medida en que también tengamos mayor incorporación de materia orgánica y secuestro de carbono en nuestro suelo, en esa medida, como lo dijimos en la anterior diapositiva, aumenta la capacidad de almacenamiento de agua por parte del suelo, porque mejora la estructura del mismo y por lo tanto se aumenta la estructura. Vamos a tener en nuestra unidad de producción una mayor porosidad, menor densidad aparente, y esto va a permitir mejores enraizamientos porque las raíces van a crecer en una forma con mayor libertad y menos oposición. Entonces, eso implica menos gastos de ATP o menos gasto calórico por parte de la planta y puede invertir esos gastos calóricos en funciones mucho más productivas como defensa, floración, llenado de fruto, etcétera. ¿Cómo influye el carbono en la asimiliación de nutrientes? Como vemos en la diapositiva, en la medida que nosotros facilitamos y procuramos la incorporación de materia orgánica y secuestro de carbono en nuestros suelos agrícolas, en esa medida mejoran los agregados y por ende las estructuras de nuestro suelo, ya que el humus que produce por descomposición de la materia orgánica, que es rico en aminoácidos, en ácidos húmicos, azúcares, etcétera. Ese humus actúa como un cemento en los agregados y hace que la estructura del suelo tenga mayor estabilidad. Además, que al tener mayor estabilidad va a tener mayor eficiencia en lo que es la captación de los minerales, que como todos sabemos, ellos están dispuestos en forma iónica en el suelo. Ejemplo, magnesio, calcio, hierro, potasio, zinc. Y en la medida que yo tengo más humo en mi agregado, en esa medida hay mayor eficiencia en la captación de los nutrientes. Y como dijimos en anteriores diapositivas, en la medida que haya mayor cantidad de materia orgánica o carbono en el suelo, en esa medida se van a facilitar las reacciones metabólicas
de asimilación y desmovilización de estos nutrientes para que sean captados por la planta. Entonces, como todos sabemos, en la medida que tengamos una planta mejor nutrida, en esa medida ella va a ser mucho más productiva. El nitrógeno también se asimila y se desmoviliza dependiendo de la cantidad de materia orgánica que existe en el suelo. En la medida que exista menos cantidad de materia orgánica, la asimilación de nitrógeno va a disminuir, así como su desmovilización. Esto quiere decir que no importa cuánto urea o compuestos nitrogenados agreguemos al suelo, si no existe carbono, la planta no lo va a poder asimilar y el exceso de nitrógeno en forma química es lo que genera la salinización de los suelos. Como podemos ver, la relación carbono-nitrógeno ideal está entre 20, 25 y 30. Pero esto no es posible si esta relación no es posible si el carbono no está en el suelo. ¿Por qué es importante entender la prevalencia o la influencia del carbono en la base vegetativa de la planta? Más que en la productiva. Debido a que en la vegetativa el nitrógeno nos va a permitir la elongación, o sea, el crecimiento celular de la planta. No así incide directamente sobre el llenado de fruto. Tenemos que la relación carbono-nitrógeno ideal para suelo está entre 11 y 8.5. Si vamos a compostar o a incorporar materia orgánica en el suelo o hacer reciclaje de nutrientes, esta relación carbono-nitrógeno debería estar entre 25 o 30. Dentro de las plantas no se tiene datos cuál es la relación ideal carbono-nitrógeno. Bueno, y como podemos ver aquí en esta gráfica, un suelo degradado es un suelo cuyo color es un marrón muy claro, es un suelo que tiene una alta densidad aparente, es decir, casi no tiene porosidad. Y cuando hay tiempos de sequía, es un suelo que tiende a resquebrajarse. Y esto, la falta de porosidad impide el enraizamiento y desarrollo abundante de las plantas. Y bueno, y el suelo sano es un suelo que tiene mayor capacidad de almacenar agua, como vemos en la gráfica en la parte inferior derecha. Es un suelo que tiende a tener tonalidades de marrones oscuros a negro y es mucho más poroso, por eso es más eficiente en almacenar agua. Bueno, hasta aquí lo que significa el programa de la nueva agricultura 21 y cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron a crear este programa. Muchas gracias por su atención.